Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los televisores Smart QLED de Samsung Q60T a la izquierda de 55 pulgadas del año 2020 y el Q70R también de 55 pulgadas del año 2019. Esta comparativa la hago principalmente porque muchas personas me dicen que en sus países todavía se consigue el Q70R, ya sea nuevo o de segunda, por un precio similar o a veces inferior al del Q60T. En temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, el Q60T de la izquierda se consigue entre 600 y 650 dólares, aunque algunas veces lo llegan a aumentar hasta 700 dólares aproximadamente. Y como ya les dije, el Q70R en algunos países se puede conseguir más o menos por el mismo precio hoy en día, nuevo o de segunda, un poco más económico. Y quieren saber si vale la pena todavía comprar el Q70R o si es mejor comprar el Q60T. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, Q60T a la izquierda y Q70R a la derecha. A ver, el diseño de los controles remotos es el mismo, se llama One Remote. El sistema operativo en cuanto a diseño cambia, como pueden notar. El tema de color, de los iconos, la fluidez es un poquito más rápida en el caso del Q70R, a pesar de ser del 2019. La velocidad en cuanto a apertura de aplicaciones también es más rápida en el Q70R. El tema del espacio de almacenamiento en el caso del Q60T es de 3,82 GB, mientras que en el Q70R de 4,08 GB, sea como sea, en ambos es más que suficiente. Ambos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV. Sin embargo, la única diferencia así remarcable es que el Q70R sí cuenta con DirecTV Go. Los modelos Samsung del 2020 aún no cuentan con esta aplicación. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla en los dos televisores es posible. Sin embargo, el Q60T de la izquierda, como pueden notar, tiene la ventaja de además tener la función de Multiview, que se puede utilizar con una entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla del teléfono móvil, mientras que en el Q70R solamente se puede la función de Screen Mirroring con la pantalla del teléfono móvil. Si van a utilizar un dispositivo Apple, simplemente deben utilizar la función de AirPlay, que en los dos televisores está disponible. El tema de los navegadores de internet en cuanto a diseño es prácticamente el mismo. Sin embargo, la funcionalidad, por lo menos en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, el tema de búsqueda por medio de comandos de voz en español en el Q70T de la izquierda aún no está disponible, mientras que en el Q70R sí que lo está, y en inglés en ambos se puede sin problema alguno. Y por supuesto, los dos pueden reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TVs, no van a ser compatibles con todas las páginas web que existen hoy en día. Tengan en cuenta que el sistema operativo de los dos televisores es Tizen, propio de la marca coreana Samsung. Ya en cuanto a calidad de imagen, empezando primero por el tema de la uniformidad de los colores negros, cabe destacar que en ambos es muy buena. Sin embargo, es mejor en el Q70R porque este soporta retroiluminación Full Array y además la función de local dimming o atenuación local. Sumándole a eso, el tema del contraste es mayor en el Q70R, nativo es de 7250:1 y con el local dimming activado aumenta hasta 8056:1. El del Q60T de la izquierda no está nada mal, nativo es de 7000:1. No soporta ni Full Array ni local dimming. Esa es una gran diferencia entre ambos televisores y por ende en este tema el Q70R sería una mejor opción. Tanto en HDR como en SDR la diferencia es un poco notoria, es un poquito mejor en el Q70R, los colores negros se lucen menos grisáceos en el Q70R de la derecha, el problema del clouding es mucho menos perceptible, aunque en el Q60T no es que sea supremamente notorio, la verdad es que también me parece que hace un muy buen trabajo. Y en el caso del Q70R, al colocar el local dimming o atenuación local en alto, lo bueno es que el efecto blooming es prácticamente imperceptible, por lo menos para el ojo y cerebro humano. En ese tipo de contenido que tiene HDR o alto rango dinámico y que además tiene más colores vívidos, la principal diferencia es en el tema del brillo. En el Q60T de la izquierda el brillo en HDR es de 436 nits y en el Q70R de la derecha de 747 nits. Sí que se nota una diferencia ya colocándolos de lado a lado. Y en el tema de colores la intensidad es un poco mejor o mayor en el Q70R de la derecha. La diferencia no me parece que sea muy grande, pero donde sí se nota la diferencia es en el tema del contraste. Yo pienso que el tema de los
detalles se ven mejor en el Q70R, las zonas donde hay sombras se ven más oscuras en el Q70R y un poco más claras en el Q60T. Repito, no es que el de la izquierda Q60T haga un mal trabajo, simplemente que colocándolos lado a lado me gusta más el trabajo que muestra el Q70R de la derecha. Ya en este tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar, la diferencia de brillo es prácticamente imperceptible. En el Q60T es de 438 nits y en el Q70R de la derecha de 449 nits. La verdad es que no se nota una diferencia significativa en este tema de claridad o de brillo, pero donde sí se sigue notando la diferencia es en el tema del contraste. Me parece que el detalle de las formas lucen por lo menos un poco mejor en el Q70R. Repitiendo que el Q60T no es que haga un mal trabajo. Ya lo que tiene que ver con el manejo de movimiento, los dos televisores realizan un muy buen trabajo, no hay problemas ni de stutter o tartamudeo, ni de judder o vibración, ni tampoco de blur o borrosidad. Sin embargo, en los ajustes de claridad de imagen o Automotion Plus, el Q70R de la derecha tiene un parámetro adicional en comparación al Q60T. Ambos, al configurar esta opción en automático, hacen un muy buen trabajo. Sin embargo, al querer colocarlo en personal, el Q70R tiene además la función de reducir más la borrosidad en caso tal, además de la vibración, mientras que el Q60T solamente tiene la función de reducir la vibración de imagen. Ambos cuentan además con esta función de movimiento libre de LED o LED Clear Motion, que se supone que mejora el tema del manejo del movimiento insertando cuadros o marcos negros, por eso es que la imagen se oscurece un poco. Sin embargo, en ambos se genera un efecto de parpadeo o efecto flicker que es muy molesto, por ende yo recomiendo dejar esta opción desactivada en ambos televisores. El tema de escalado de imagen me pareció prácticamente igual en ambos televisores. Yo pensé que el Q70R iba a hacer un mejor trabajo en contenido de baja resolución, pero es prácticamente el mismo del Q60T. Se nota algo de pixelación en contenido en 480p, también un poquito en contenido en 720p o HD, aunque es más tolerable o más llevadero, y es a partir de 1080p o Full HD en donde los dos realizan un muy buen trabajo en tema de escalado de imagen. El contenido a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución y no se notan problemas ni de borrosidad ni de pixelación. A partir de 1440p el escalado de imagen en ambos televisores es genial, el contenido parece a veces que fuera un 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. En temas del manejo de los reflejos, los dos muestran un resultado muy similar. Diría que quizás un poquito mejor en el Q60T, sorprendentemente, aunque la diferencia no es muy grande. Yo pensé que en el Q70R podría ser un poco mejor porque tiene un poco más de brillo, y precisamente el brillo de lo que se encarga además es del tema del manejo de los reflejos. Sea como sea, ambos son por lo menos opciones muy decentes para habitaciones que reciban mucha iluminación artificial cuando los focos o bombillas de luz apunten directamente a sus pantallas. En cuanto a los ángulos de visión, como ya muchos saben, es el talón de Aquiles o el punto menos positivo de los televisores con paneles VA como estos dos. No es bueno en ninguno de ellos, es un poquito peor en el Q70R de la derecha, quizá porque tiene un poco más de contraste, pero sea como sea, en ambos los colores se notan blanquecinos cuando se ven desde un ángulo muy pronunciado, tanto con luces encendidas como apagadas. Por ende yo recomiendo esos televisores si siempre los van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo que sea muy amplio o pronunciado. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a videojuegos. Es importante resaltar que los dos soportan HDR10, HDR10 Plus y también HLG o Hybrid Lock Gamma. No soportan Dolby Vision. En temas de modo juego, digamos que en el Q70R, por lo menos en esta versión de 55 pulgadas, es más avanzado porque en la de 49 pulgadas no lo es. Esta de 55 pulgadas en adelante, tamaños más grandes, también incluyen la función de FreeSync y también incluyen, se supone que el manejo del movimiento, por lo menos en teoría, es mejor, aunque en la práctica es prácticamente igual en ambos televisores. El tiempo de respuesta en el Q60T es de 18,2 milisegundos y en el Q70R de 13,7 milisegundos. Es importante mencionar además que el movimiento libre de LED en el Q60T hace un mejor trabajo porque genera menos efecto flicker o menos efecto de parpadeo si quieren que las escenas luzcan un poco mejores, aunque
teniéndolo apagado en ambos televisores me parece que hacen un muy buen trabajo. Otra diferencia es que el Q60T de la izquierda tiene esta función de HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el tema del contraste del brillo en videojuegos que tienen HDR. En el Q70R no está incluida esta función, sin embargo pienso que no la necesita mucho porque además la mejoría no es que sea excesivamente notoria en el caso del Q60T, y el Q70R ya tiene un muy buen contraste y además tiene más brillo. Hablando del tiempo de input lag, en el caso del Q60T es un poco mejor en videojuegos en 4K 60 Hz en SDR de 10 milisegundos y en HDR de 9,7 milisegundos, mientras que en el Q70R en videojuegos en 4K 60 Hz en SDR de 15 milisegundos y en HDR de 14,9 milisegundos, pero en la práctica la verdad es que la diferencia es poco perceptible. Me parece que este tiempo de input lag en ambos televisores es muy bueno, aún para algunos gamers que sean exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas grandes, o sea de televisores. En este apartado gamer lo que deben tener en cuenta es que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1, pero aún así van a poder ser compatibles con las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X, simplemente que no van a poder alcanzar los 120 Hz en 4K. Sin embargo, el Q70R de la derecha soporta 120 Hz, aunque solamente hasta 1440p, lo cual lo convierte en un muy buen televisor, por ejemplo si van a comprar la Xbox Series S. También es importante destacar que el Q70R de la derecha soporta tasa de refresco variable, también soporta FreeSync, pero no soporta G-Sync. En el caso del Q60T no soporta ni tasa de refresco variable, ni G-Sync, ni tampoco FreeSync. Entonces para el apartado gaming, el Q70R puede ser por lo menos una leve mejor opción. En este tipo de videojuegos donde hay más partes oscuras o escenas oscuras, la principal diferencia es que si bien en ambos la uniformidad de los colores negros es buena, ya aquí no se nota tanta diferencia entre ambos televisores, en el Q70R de la derecha algunas zonas lucen un poco más claras, principalmente debido a que tiene más brillo y además la función de luz de fondo, mientras que el Q60T de la izquierda no tiene esta función de luz de fondo. Ya en este videojuego Forza Horizon 4 puede notar más diferencias a favor del Q70R. La primera es la fluidez, sí que se nota un poco mejor fluidez en el Q70R de la derecha, probablemente debido a que tiene tasa de refresco variable. Es como si pudiera mostrar un poco más de frames, pero no es que el Q70T haga un mal trabajo. Otra diferencia que noto a favor del Q70R es el tema de colores, se notan un poco más intensos. La parte del contraste también juega a favor del Q70R, se nota un poco más de detalle. No es que sea una diferencia gigantesca, pero la hay, y repito, el Q60T también hace un muy buen trabajo, pero colocándolo lado a lado a mí me gusta más el trabajo del Q70R. Y en temas de colores, ambos manejan tecnología QLED y la intensidad digamos que es muy similar. Me parece que es un poco más fuerte esta representación en el Q70R y además la gama de colores también es un poco más amplia. Es como si pudiera mostrar mayor tonalidad de colores en una misma escena, pero repito que la diferencia no es brutal. En temas de calentamiento en pantalla, luego de 2 horas de haberlos utilizado sin parar, también por supuesto con videojuegos, los rangos de temperatura en ambos son normales. En el Q60T de 33 a 35 grados Celsius y en el Q70R de la derecha un poco superior, de 34 hasta 37 grados Celsius. Quizás aumenta un poco porque tiene Full Array y además tiene un poco más de brillo, pero sea como sea, en ambos la temperatura digamos que es normal, no se siente un calor extremo al acercarse a sus pantallas. Y así me preguntan cuál comprar, yo creo que es evidente que el Q70R es prácticamente mejor en todo si lo pueden conseguir, aun cuando sea de segunda. Si les ofrecen un poco de garantía y se los entregan en muy buen estado, diría que es una opción genial. Hoy en día sigue siendo, me parece a mí, uno de los mejores televisores de gama media. En temas de sonido, la potencia es de 20 watts en el Q60T y de 40 watts en el Q70R, pero en la práctica la diferencia no es notoria. Sí que se nota un poquito, pero no es tan remarcada como uno pensaría. Pero bueno, voy a dejarlos a continuación con esta comparativa en cuanto a sus sistemas de sonido para que puedan juzgar por ustedes mismos.
What is your time?